Queremos resolver la ecuación exponencial dada y dar la respuesta en forma exacta, así como redondearla a 3 decimales. Entonces la ecuación exponencial dada es 10 elevada a la potencia de 2x negativo es igual a 12.4. Debido a que la parte exponencial ya está aislada, hay dos formas principales de resolver esta ecuación. Podríamos tomar el registro común en ambos lados de la ecuación porque tenemos la base 10 aquí, o podríamos escribir la ecuación exponencial como la ecuación logarítmica equivalente usando la definición de un logaritmo, que se muestra aquí. Para este ejemplo, utilizaremos la definición de un logaritmo, donde esta ecuación logarítmica y esta ecuación exponencial son equivalentes, donde B es la base, A es el exponente, y N es el número. Así que escribamos esta ecuación exponencial como una ecuación logarítmica. Entonces sabemos que tendremos un logaritmo. Y porque tenemos una ecuación tendremos un signo igual. Primero identifiquemos la base. Bueno, la base es 10, por lo que tenemos una base de registro 10, que es un registro común para que podamos dejar la base de 10 en el siguiente paso. Porque si no se proporciona un registro, es la base 10. Luego, un logaritmo es un exponente y, por lo tanto, el logaritmo es igual a 2x negativo. Nuevamente, observe que el exponente es un aquí, y el logaritmo es igual a en la ecuación logarítmica. Y finalmente, porque la parte exponencial es igual al número 12.4. Nuestra ecuación logarítmica es la base logarítmica 10 de 12.4 es igual a 2x negativa. Y solo para verificar que tenemos esto correcto, si tuviera que escribir la ecuación de registro como la ecuación exponencial, comenzaríamos con la base y trabajaríamos alrededor del signo igual para formar la ecuación exponencial. 10 elevado a la potencia de 2x negativo es igual a 12.4, por lo que nuestra ecuación logarítmica es correcta. Y nuevamente, debido a que tenemos la base de registro 10, este es un registro común, por lo que si queremos podemos reescribir esto como solo el registro de 12.4 es igual a 2x negativo. Observe que de esta forma, podemos resolver fácilmente x dividiendo ambos lados entre dos negativos. Simplificando, tenemos x igual. Podemos dejar esto como un cociente o también podemos escribir esto como negativo 1 dos veces el lo común 12.4. Entonces esta es nuestra solución exacta que ingresamos en nuestra primera celda. Nuevamente, x es igual a negativo 1 dos veces el logaritmo común de 12.4. Ahora también obtengamos nuestra aproximación decimal usando la calculadora. Tenemos 1 2 negativo. Y el registro común es este botón aquí. Nuevamente, el registro común es la base del registro 10. Tenemos el registro común 12.4, cerramos paréntesis e ingresamos a 3 decimales, nuestra solución es aproximadamente negativa 0.547. Verifiquemos que nuestra solución satisfaga la ecuación. Entonces, rogando con la ecuación exponencial original, sustituyamos el valor exacto de x en la ecuación, lo que nos daría 10 elevado a la potencia de negativo 2 veces negativo 1 2 veces el logaritmo común de 12.4. Es igual a 12.4. Simplificando el exponente es como tenemos negativo 2 veces negativo 1 2, que es positivo, por lo que podemos escribir el lado izquierdo como 10 elevado a la potencia del registro común 12.4 es igual a 12.4. Ahora deberíamos reconocer aquí que esta es una propiedad de logaritmos donde si tenemos 10 elevado al poder de la base de registro 10 de 12.4, esto se simplifica perfectamente a 12.4. Entonces, si la base coincide con la base del logaritmo en el exponente, se simplifica perfectamente a la parte numérica del logaritmo en el exponente. Sin embargo, digamos que no reconocimos esto. También verifiquemos que la mitad izquierda de nuestra ecuación aquí es igual a 12.4. Entonces ingrese 10 elevado a la potencia de negativo 2 veces negativo 1 2. Registro común 12.4. Cerrar paréntesis para el registro común, otro cerrar paréntesis para el producto e ingresar. Y observe cómo esto verifica que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.